Hola, mi tema para el ensayo fue la transgresión de la cotidianidad nacional en la literatura a causa de la heterogeneidad de la cultura colombiana. Esto se debe principalmente a la diversidad cultural que tiene la nación colombiana debido a el intercambio cultural que se dio gracias a los procesos de sincretismo, pero principalmente también a los procesos de transculturación que llevaron a un deterioro cultural de grupos como lo fueron los afrodescendientes y los indígenas, a los cuales se les fue impuesto la religión, la cultura, el idioma, que llevó a una sustitución de sus legados y sus tradiciones culturales, que estos fueron unos cambios que nunca fueron deseados por estos grupos. Debido a la heterogeneidad de la cultura colombiana, se presentaron diversas configuraciones sociales basadas en la imposición cultural y las transgresiones a la cotidianidad nacional representadas a través de la literatura de la violencia por medio de ejemplos como la transculturación, el racismo, el patriarcado y el clasismo. Las transgresiones que fueron mencionadas tienen un foco en la discusión debido principalmente a la discusión y a la representación literaria que se les dio a estas problemáticas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, debido a la ficcionalización, que quiere decir a las influencias periodísticas, que muchas historias que fueron contadas por medio de la literatura de la violencia, que son hechos que ocurren en la vida real para ser representados en la literatura. Esta literatura expone la realidad violenta que emergió en el territorio colombiano. Dos obras bastante representativas de este tipo de literatura fue Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez y Leopardo al sol de Laura Restrepo, en donde detallan las consecuencias de las transgresiones que afectaron a diferentes grupos, como lo fueron los afrodescendientes y los indígenas respectivamente. En ambas obras mencionadas, la discriminación es un factor predominante. En Del amor y otros demonios se expone principalmente el problema racial por medio de personajes como Sierva María y Dominga de Adviento, en donde principalmente se expone la transgresión por medio de la religión, en la cual se impuso un idioma y se satanizó al idioma que era proveniente de las culturas afrodescendientes. Esta imposición europea crea una opresión a la cultura afrodescendiente, ya que no es bien vista en la nueva sociedad que es creada debido a los procesos de transculturación. Esta presión social por parte de los grupos europeos resulta en el rompimiento de los lazos de la cultura afro con su legado, con el fin de encajar en los nuevos estándares establecidos por la religión católica y por la cultura española. Al pasar los años, las formas de violencia presentadas en la colonia evolucionan y son representadas en obras como Leopardo al sol, que la violencia opta una nueva forma por parte del clasismo y el patriarcado, donde la familia Barragán sufre de la imposición de estereotipos generados en consecuencia al contexto citadino que la familia es parte. El papel de la mujer doméstica también se aplica a la familia Barragán y además la modernidad lleva a la desviación de la sociedad guayú gracias al choque de realidades que se presentaron a la realidad rural y a la nueva realidad citadina. Este choque resulta en la necesidad de adaptación que conlleva a que la familia Barragán pierda el legado y la tradición que ésta tenía, en donde se adquieren nuevos valores atados a la modernidad que rompen con la normatividad de su cultura. Esto lleva a la principal consecuencia de que hay una falta de claridad en los comportamientos y tradiciones de la cultura guayú dentro de la familia Barragán, los cuales desdibujan la tradición y llevan a que se rompan estos lazos que llevan años forjándose. El clasismo es un punto en común en ambas obras, ya que se respetan los derechos individuales y los colectivos de las minorías sociales, los cuales son los afrodescendientes y los indígenas de la cultura guayú. En Del amor y otros demonios, el clasismo es representado principalmente por la educación que recibe Sierva María por parte de su madre, ya que ésta le impedía a la niña relacionarse con su familia negra, ya que se consideraba que ésta era inferior a la familia blanca que representaba su mamá. Por parte de Leopardo al sol se expone el conflicto rural y urbano por medio de dos ejemplos. El primero es por
medio de Manny Monsalve, el cual busca la modernización de su negocio del narcotráfico y gracias a esta ve a los narcos antiguos, que son la familia Barragán, como inferiores a él, ya que estos nunca serán comerciantes de alto prestigio. El segundo ejemplo es por la esquina de La Candela, ya que la población que vive acá no puede acceder a una seguridad por el hecho de estar en un estado de abandono estatal. Por último, quisiera recalcar que ambas obras, Del amor y otros demonios y Leopardo al sol, son claves para la representación de las realidades de varias minorías culturales que son presentes en la modernidad colombiana, ya sean los afrodescendientes y la cultura guayú. Ambas obras, por medio de la ficcionalización, representan la realidad violenta que llegó a afectar a estos grupos minoritarios, que resultó en la fractura de su legado y su identidad cultural. Y se desencadenó en la última consecuencia, que fue la adaptación de los grupos minoritarios que son presentes en Colombia a una modernidad de la cual nunca quisieron ser parte.